también de esa manera. Como ustedes ya saben, ya hace un tiempo comenzamos este estudio acerca de las Escrituras y la palabra de Dios. Si hablamos de la palabra de Dios, casi es imposible evitar que pensemos en la Biblia, ese compendio, ese conjunto de 66 libros. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo mucho más que eso. No solamente la Biblia, 66 libros, estamos hablando también de la palabra de Dios que gobierna los cielos, a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y toda criatura celestial. También son gobernadas por la palabra de Dios. También la palabra que Él sigue hablando a cada uno de manera individual, a través de sueños, a través de diferentes maneras como Él escoge hablar. Esa también es la palabra de Dios a la cual es bueno estar atento y ser obediente. Es un momento cuando tú sientes dentro de ti que el Señor te está guiando a hacer algo. Te está diciendo con claridad que ayude a tal persona, que te vaya de un sitio, que vayas a un lugar, que llame a una persona. Eso es esa voz de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo que continúa hablando. El viernes pasado nosotros estuvimos en esta misma línea hablando acerca de la seguridad que tenemos de que la palabra, la Biblia, es realmente la palabra inspirada por Dios. Y dijimos el viernes pasado que hay pruebas de que la Biblia es lo que dice ser, la única, absoluta, completa, inequívoca o inerrante, como dicen algunos, palabra de Dios, la única. Y esas evidencias las dividimos en dos. Evidencias internas, las cuales vimos son las cosas que dice la propia Biblia acerca de ella y las profecías, y entre otras cosas. Y también el otro grupo de evidencias son las externas de las que vimos el viernes pasado. De esas externas vimos la continuidad de la Biblia que a través de un espacio de 1500 a 1600 años la palabra de Dios ha seguido, ha continuado, no se ha interrumpido. Vimos también como evidencia externa cosas que no vienen directamente de la Biblia, que es el libro de mayor circulación en el mundo, el libro que más se vende, el libro que más se ha impreso, el libro que más se ha traducido. Hermano, y esto es por una razón, ¿verdad? Si no fuera la Biblia, la palabra de Dios, fuera como cualquier otro libro, estuviera compitiendo con cualquier otro libro, pero la Biblia no tiene competencia porque es la suprema palabra de Dios. Otra cosa que vimos es la supervivencia de las Escrituras en el tiempo. A pesar de, hermano, cómo muchas cosas pudieron haber desaparecido, la palabra de Dios, la palabra de Dios no pasa de moda, es la misma. Pudo haberse desaparecido con diferentes guerras, incendios que hubo a través de los siglos. Sin embargo, la palabra de Dios ha sobrevivido a través del tiempo. La evidencia externa número 4 que vimos fue también la supervivencia de Dios, de la palabra de Dios, a pesar de la persecución. La Biblia es uno de los libros que más enemigos y más contrarios tiene. Muchos han querido negar su autenticidad, su autoridad, su inspiración divina, pero no han podido. Muchos han querido desaparecerla. Han eliminado, quemado cientos de copias tratando de desaparecerla, pero nadie ha podido hacerlo. Se han perseguido a los cristianos, se ha prohibido por decretos la reproducción de la Biblia, pero nada de esto ha detenido a millones de creyentes que a través de la historia mejor han preferido que los maten, que los metan a la cárcel, antes que dejar de leer la palabra de Dios, antes que dejar de confiar en la palabra de Dios. ¿Estaban esta gente loco, fanáticos, sabiendo que estaban muriendo por una mentira? No. Ellos estaban dispuestos a morir si era necesario por esa palabra de Dios, porque sabían que era la fuente única, absoluta de inspiración divina, la palabra de Dios. Y por último, otra evidencia externa que compartimos el viernes pasado es lo que tiene que ver con la ciencia. Diferentes ramas de la ciencia han confirmado
la autenticidad de la palabra de Dios, que la Biblia es el libro inspirado por Dios, es la voz de Dios para ti y para mí. Esa ciencia es la arqueología. Y la arqueología es esta ciencia que se encarga de investigar, de excavar lugares históricos antiguos para ya sea encontrar algunas evidencias de hechos históricos o confirmar hechos históricos del pasado o, lejano o del pasado reciente. Y se han encontrado muchas cosas de las cuales la Biblia hace referencia, ciudades, regiones, se han encontrado, por ejemplo, restos del arca de Noé, rollos de los libros en lo que se escribían ciertas porciones de la palabra de Dios. Se han encontrado fragmentos, miles y miles de fragmentos de los escritos de la palabra del Señor, entre otras cosas. Hoy, con el favor de Dios, queremos hablar acerca de cómo llegó a nuestras manos la Biblia. Es necesario, dice la palabra de Dios, que tengamos fe, que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y eso es fe. Pero es bueno también que tú sepas que además de la fe hay hechos concretos, hechos comprobados, que nos dan la seguridad de que esa Biblia que tienes en la mano, la Biblia que tenemos hoy, la que reconocemos como la palabra de Dios, también hay pruebas, hay evidencias de que es la palabra del Señor. La tenemos en las manos hoy en día en diferentes formatos. La generación que es, por ejemplo, mía y anterior a la mía, muchos de nosotros todavía tenemos la Biblia con papel tradicional, ¿verdad? Con una cobertura tradicional. Tenemos esa Biblia, letra grande, letra pequeña. Pero hay otros que la tienen, por ejemplo, ya los de la generación actual. Muchos ya leemos la Biblia en aparatos electrónicos, celulares, tabletas, ¿verdad? De diferentes maneras ya tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero, ¿cómo llegó esa palabra a tus manos? ¿Podemos nosotros confiar en que realmente esa es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que al traducir la Biblia no se perdieron algunas cosas o no se tradujeron algunas cosas mal? O se les puso un significado o se les dio un énfasis que realmente no tenía, erróneo. ¿Cómo puedo yo saber que esa es realmente la palabra de Dios y que no quedó en manos de personas extrañas? ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Bueno, tenemos evidencias, y eso es la que vamos a compartir en esta noche, acerca de la seguridad que tú y yo podemos tener de que eso que llamamos Biblia, ese conjunto de 66 libros, es la palabra de Dios. Hermanos, si la Biblia fuera palabra de hombre, no fuera el libro más atacado, más perseguido por los hombres, reyes, soldados, personas de a pie, personas comunes y corrientes como tú y como yo, han perseguido a través de la historia este libro. Es más, la palabra de Dios fue lo primero que fue atacado en el jardín del Edén por Satanás. Satanás quiso tergiversar, quiso confundir y lo logró. Confundir a Eva acerca de la palabra que ya Dios había hablado. Hoy en día se hace muy necesario que tú y yo, además de que creamos por fe, qué bueno que tengamos fe, pero también es bueno tener conocimiento a través de lo que está escrito, de lo que se ha descubierto, para que nuestra creencia no esté solamente basada en fe, sino también en conocimiento. Para cuando alguien demande alguna razón de por lo cual tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, tú puedas tener algunas razones para darle a aquellos que demandan una razón. Hay muchos libros por ahí que dicen ser sagrados, que dicen ser inspirados por Dios,
pero ninguno ha podido demostrar eso en el tiempo. Algunos han desaparecido, otros luego se ha descubierto que eran otra cosa, mas la Biblia, aún con tantos enemigos, nadie ha podido refutar con argumentos fundados de que no es la palabra inspirada por Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, allí encontramos este versículo que habla acerca de quién fue que inspiró la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice así la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si a ti te preguntan, ¿quién escribió la Biblia? Tú puedes decir, bueno, fueron aproximadamente como 40 hombres. Ahora, si te preguntas quién es el autor de la Biblia, tu respuesta debe ser siempre, el autor de la Biblia es Dios. Porque estos hombres lo que estaban solamente era escribiendo, tomando un dictado de lo que Dios le decía que escribiera. Ellos escribían. Nadie se le ocurrió inventarse estas palabras. Aquí hay palabras muy excelentes, profecías que se cumplieron a la perfección en el tiempo justo y exacto. Es imposible que las palabras que hay en la Biblia sean inventadas por la imaginación de un hombre. No es de interpretación privada, sino que viene de lo alto. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esto lo comprueban los profetas. Por poner un ejemplo, nada más, el profeta Jeremías en el capítulo 1, usted puede leer todos los profetas y van a decir lo mismo con relación a cómo fue que esa palabra ellos la escribieron, cómo la recibieron. Y aquí en Jeremías, en el capítulo 1, vamos a leer solamente la primera parte de los primeros 15 versículos para que ustedes vean que se repite una y otra vez. Mire, Jeremías 1, versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Joacim. Palabra de Jehová que le vino. ¿A quién? A Jeremías. Versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías. Palabra de Dios que le vino a Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová. Versículo 9. Y me dijo Jehová. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo. Versículo 12. Y me dijo Jehová. Versículo 13. Y vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo. Versículo 14. Me dijo Jehová. Y versículo 15. Dice Jehová. Es la manera que esos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Esdras, Miqueas, todos estos profetas se aseguraban de que el pueblo supiera. Y tú y yo que hoy estamos leyendo esas profecías, esas palabras, supiéramos que esas palabras no venían de parte de ellos, sino que venía de parte de Jehová. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces mencionamos la palabra Biblia? En la iglesia, en la calle, la gente, la Biblia. Pero realmente muchos ni siquiera saben qué significa la Biblia, de dónde vino, por qué se llama así. Bueno, ¿qué significa la palabra Biblia? La Biblia es una colección o recopilación de 66 libros sagrados. Una colección o recopilación o un conjunto, tú puedes decir también, de 66 libros sagrados. La Biblia, esa palabra, viene de
de una palabra griega, biblión, que significa rollo, papiro o libro. Y también viene de la expresión griega ta biblia, ta agia, que significa libros sagrados. Eso es básicamente lo que significa la palabra Biblia. Un conjunto, una definición es un conjunto de libros, una colección de 66 libros sagrados. Y esa palabra Biblia viene del griego biblión, que significa rollo, papiro o escrito o pergamino sagrado. Ahora, ¿cómo está conformada la Biblia? ¿Cómo está estructurada la Biblia? La Biblia tiene dos secciones. Esos libros tiene dos grandes secciones. La primera sección, que es desde Génesis hasta Malaquías, se llama el Antiguo Testamento. Y ahí se habla de todo lo que ocurrió antes de Cristo. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento apunta a la venida de Jesucristo. Está diciendo que va a venir un Salvador. Luego, la otra parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento y comienza en Mateo hasta Apocalipsis. Y el Nuevo Testamento entonces habla todo lo que sucedió desde la venida de Cristo, desde el nacimiento de Cristo hasta que Él ascendió a los cielos. Y estos dos grandes bloques componen lo que es la Biblia: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es importante, mis hermanos, saber y hablar de que, por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene 24 libros. 24 libros escritos en hebreo. Entonces, estos 24 libros es así porque los hebreos o los judíos no cuentan, por ejemplo, esos libros que tienen, que en la Biblia que nosotros tenemos, está, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Ellos no lo cuentan como dos, sino que lo cuentan como uno. Entonces, por esa razón es que hay 24, pero si tú lo cuentas exactamente como nosotros lo contamos, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, entonces va a dar, la cantidad va a dar a 39. Amén. Ahora, la Biblia católica, en vez de 39 en el Antiguo Testamento, tiene 46. O sea que tiene 7 libros de más, y de eso vamos a hablar en un ratito y por qué están ahí y por qué no debieran estar en la Biblia. Y esto es bien importante, hermanos, porque la mayoría de nosotros, los hispanos, venimos o somos de la religión católica, y es bueno saber para nosotros poder ser de bendición, no para discutir, no para avergonzar a nadie, sino para ser de bendición y de ayuda para los amigos católicos que no saben o que están confundidos con relación a la Biblia que ellos tienen en sus manos. El Nuevo Testamento entonces tiene 27 libros, o sea que hacen un total de 66 libros. Como la Biblia católica tiene 7 más, 66 más 7 serían 73. O sea que hay 7 libros de más en la Biblia católica. Ahora bien, ¿cómo entonces esos 66 libros llegaron a conformar lo que es la Biblia? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay menos? ¿Por qué la Biblia católica tiene 7 más? Bueno, eso es porque para que los libros fueran aceptados como libros sagrados, inspirados por Dios, tenían que pasar por ciertos requisitos muy estrictos, muy fuertes, que solamente un libro inspirado podía pasar este filtro, estos requisitos. Ese requisito se llama canon.
Canon, como la marca de cámara fotográfica y de video, y también hay impresoras y otros equipos marca Canon. ¿Qué es el Canon? C-A-N-O-N. Canon. Canon básicamente significa vara o caña de medir. Es como, por ejemplo, lo que sería hoy en día una cinta de medir que se usa en la construcción y en diferentes áreas para medir distancia. Es lo mismo que significa canon, es una definición literal. Pero también canon habla o se refiere a normas, a reglas y manera de vivir. De modo que, por ejemplo, cuando se habla de un canon de vida, se habla de una forma de vida, de principios de vida, de maneras de comportarse. Canon hoy en día se usa de esa manera, pero en el sentido cristiano, el canon el canon bíblico son los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. El canon bíblico, repito, son los libros de la Biblia que han sido aceptados oficialmente por la mayoría como las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué es que la Biblia católica tiene 7 libros de más? ¿Cuáles son esos libros? Bueno, esos libros son Judith, Tobías, Sabiduría de Salomón, Baruch, Eclesiástico, primero y segundo de los Macabeos. Es bueno, importantísimo que tú sepas, mi hermano, que estos libros no aparecen ni en el canon hebreo, o sea, la Biblia de los judíos, inclusive actualmente, a la que muchos se refieren como la Torá, que es esa Biblia de los hebreos o de los judíos, que está compuesta por 3 secciones. Está el Torá, está el Nabín y el Ketubín. Entonces, esas 3 secciones es lo que, de lo que está compuesto la Biblia que usan los judíos hoy en día. En la antigüedad y también hoy en día usan ese canon hebreo. En ese canon hebreo, que es el original, no aparecen ninguno de esos 7 libros que tiene la Biblia católica. Tampoco aparecen en el canon del Nuevo Testamento, que es el canon, los libros del Nuevo Testamento que vinieron después que Jesucristo nació, después que Él vino a la tierra y regresó a su trono, a los cielos. Se recopiló los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que estamos mencionando el canon hebreo y el canon del Nuevo Testamento? Porque ustedes saben, y si no lo sabían, ahí le va la información, los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la ley y los profetas, a lo que muchos escritores del mismo Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se refirieron a la ley y a los profetas. El mismo Cristo se refirió a la ley y a los profetas. Pablo se refirió a la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando dentro de un contexto judío, y los judíos nada más tienen, hasta el día de hoy, tenían y tienen solamente el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no creen que el Mesías ya vino. Ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesucristo es ese Mesías que se promete en el Antiguo Testamento que ellos tienen. Por lo tanto, están esperando todavía. Pero en los libros del Antiguo Testamento que tiene tu Biblia y la Biblia mía, son exactamente idénticos e iguales, la misma cosa al Antiguo Testamento que tienen los judíos.
De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en gran parte de lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso que usted ve que con frecuencia los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo al Cristo mismo, hacen referencias a escritos del Antiguo Testamento. Cuando hablan, por ejemplo, de la ley de Moisés, la ley y los profetas, la ley de Moisés, están hablando específicamente de los primeros 5 libros que se le llama el Pentateuco, porque son 5: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. A eso se refiere la ley de Moisés también, y los profetas, pues también a los profetas. También esa Biblia o ese canon hebreo que todavía usan hoy los judíos, también tiene a los salmos, ¿verdad? Tiene libros poéticos también. O sea, los mismos libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, ellos también lo tienen. Así que, repito, estos libros que están en la Biblia católica, que son 7, no aparecen ni en el canon hebreo. O sea, los judíos no los reconocen en el Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, ni tampoco el canon del Nuevo Testamento, que es a partir de la iglesia, los primeros creyentes, cuando Cristo estuvo en la tierra, luego que regresó. Tampoco aparecen esos libros como libros inspirados por Dios. Es bueno también señalar, hermanos, recordar que siempre que se hace algo, se hace con alguna intención, con alguna algo detrás, hay un motivo, ¿verdad? Y estos libros que tiene la Biblia católica, de muchas maneras uno puede darse cuenta que no son libros inspirados. Por ejemplo, en el libro, tanto en Primera como en Segunda de Macabeos, allí se habla de prenderle velas a los muertos, a hacerle honras a los muertos, ¿verdad? Cosa que es prohibida muy fuertemente por la palabra de Dios. El mismo libro de Tobías también hace referencia a honrar y prenderle velas a los muertos. Por eso que los católicos hacen eso. Entre otras características que nosotros podemos ver, que esos libros no pueden pasar el requisito del canon para ser aceptados como inspirados, libros inspirados por Dios. Esos libros, esos 7 libros que están en la Biblia católica, le llaman libros apócrifos. Libros apócrifos, o que no son inspirados, no son canónicos, o sea, no están en el canon. Amén. De hecho, no solamente hay 7 libros apócrifos, hay muchos. Estamos hablando de estos 7 porque son los que aparecen en la Biblia católica, pero hay otros. Hay Evangelio de Santo Tomás, hay los libros de la memoria de Jasser, entre otros que se mencionan inclusive en el Antiguo Testamento. Libro de la memoria de fulano, libro de la memoria de fulano, pero eran libros a los cuales el Antiguo Testamento hace referencia, pero no eran libros inspirados por Dios para que sean aceptados por el canon, por esos requisitos que vamos a ver en un momentito. Un libro en la Biblia no era aceptado por ser antiguo, por ser un libro antiguo, porque hay muchos libros antiguos que nunca llegaron a formar parte del canon. Por ejemplo, ese que acabo de mencionar, el libro de Jasser. Usted lo puede buscar después en Josué 10:13, al cual Josué hace referencia, o el libro de las batallas del Señor, que se menciona, por ejemplo, en Números 21:14. O, por ejemplo, hay libros muy jóvenes que, aunque tenían poco tiempo de haber sido escritos, de una vez fueron aceptados como parte del canon. O sea que no depende de que sean muy antiguos. De hecho, hay libros que son más antiguos que la recopilación misma de la Biblia que tú y yo tenemos. Pero el que sean antiguos no quiere decir necesariamente que sean libros inspirados por Dios, ni siquiera tampoco que lo mencione en el Antiguo Testamento. Significa tampoco que sean libros inspirados por el Señor. Tampoco no es porque tenga un lenguaje que parece sagrado o que parece místico o dogmático, un lenguaje elevado. Porque hay partes
también del Antiguo Testamento, que se mencionan libros que parecen ser muy elocuentes, por ejemplo, con lenguaje muy elevado, como que apela al sentido dogmático, pero realmente no son libros inspirados solamente porque tengan lenguaje que parezca religioso, por así decirlo. Quizá eso explica un poquito mejor. Tampoco porque un libro esté de acuerdo con el Torá, o sea, la Biblia de los judíos, la que usan los judíos. Pero quiero recordarle que el Torá solamente es la primera parte de la Biblia judía. Se refiere básicamente a la ley de Moisés, los primeros 5 libros. También la Biblia de los judíos tiene la parte que tiene que ver con los profetas y las otras escrituras también. Y todo eso conforman lo que es la Biblia de los judíos que ellos usan hoy en día. Y hay libros de eso quizás, por ejemplo, de lo que mencioné, de los 7 libros que están en la Biblia católica: Judith, Tobías, Sabiduría de Salomón, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, que pudieran tener cosas que estén de acuerdo, por ejemplo, con el Torá o la Biblia judía, o con el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que sean inspirados, porque tengan parte, que sean parecidas o que estén de acuerdo. Eso lo quería aclarar, porque hay algunos que yo he escuchado, estudiosos católicos, que dicen: no, pero hay cosas que se parecen en estos libros y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, eso no lo hace inspirado, porque vamos a ver qué requisito debían cumplir esos libros para ser libros aceptados como inspirados por Dios. Bueno, ¿cuáles eran esos requisitos que esos libros debían cumplir para ser aceptados en el canon o ser aceptados como libros inspirados por Dios, libros divinos, libros sobrenaturales? Primero, oiga esto, hermano: debían ser escritos o autorizados por un profeta o apóstol. Debían ser escritos o autorizados por un profeta o apóstol. ¿Qué mayor autoridad para escribir un libro que un apóstol mismo que anduvo con Cristo? ¿Qué mayor autoridad que un profeta que fue llamado por Dios, como Moisés, que fue llamado profeta, como David, que fue llamado profeta, como Isaías, Jeremías, Ezequiel? Todos ellos eran profetas, pero fueron llamados por Dios, y ellos atribuían esos escritos, como vimos un ejemplo ahí en Jeremías capítulo 1, de que esa palabra le venía de parte de Dios. Y cuando ellos hablaban, decían: dice Jehová, o vino palabra de Dios diciendo, no ellos. Entonces tenía que ser, para que un libro fuera inspirado, tenía que ser un profeta reconocido por la mayoría. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento, tenía que ser escrito o autorizado, porque no tenía que ser necesariamente que lo escribiera esa persona. En el caso del Nuevo Testamento, escrito o autorizado por un apóstol. Por ejemplo, lo que usted ve cuando Pablo, por ejemplo, él escribe, pero algunos libros que están ahí, de esas 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, hay algunas que no fue él que las escribió. Fue alguien más que tomó una pluma y le escribió por él. Pablo le dijo lo que tenía que escribir, porque a su vez el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo qué escribir, y alguien escribió. Pablo dictaba y alguien escribía. Sobre todo cuando Pablo ya estaba hacia el final de su ministerio, que parece ser que tenía problemas en la vista y ya no podía ver muy bien, no podía escribir, por lo tanto, evidentemente bien. Y alguien más, compañeros de él en el ministerio, le ayudaron a escribir. Pero Pablo fue un apóstol que fue escogido por Cristo. Después que Cristo se fue, no sé si recuerdan, Hechos capítulo 9 se narra allí, cuando Cristo mismo se le aparece a Pablo y lo escoge, porque ese era uno de los requisitos también para ser reconocido como apóstol. Tenía que ser
que Cristo mismo lo hubiera escogido a ellos. No una iglesia, no un pastor, no los judíos, no los maestros judíos, no un fariseo, no, solamente directamente por Cristo. Y Pablo por eso decía que al último que se le apareció, al último apóstol, fue a él, se le apareció como un abortivo, ¿verdad? Entonces ese era el primer requisito que un libro debía cumplir para ser aceptado en el canon. En el caso del Antiguo Testamento, estoy repitiendo, tenía que ser escrito o autorizado por un profeta, escogido por Dios y que todo el mundo lo reconocía como profeta de Dios. Y en el caso del Nuevo Testamento tenía que ser escrito o autorizado por un apóstol o alguien que el apóstol autorizaba a escribirlo. Entonces, mis amados, ese no es el único requisito. Hay otro más, hay dos más que le quiero mencionar para que un libro fuera aceptado en el canon o fuera aceptado como inspiración divina o que fuera parte de lo que tú y yo tenemos como Biblia hoy en día. Ese segundo requisito era que ese libro tenía que hablar con autoridad. Si hay una cosa que distingue a la Biblia, los libros de la Biblia de otros libros, es la autoridad con la que hablaban sus escritores. Porque ellos estaban hablando no en nombre de su autoridad, sino en nombre de la autoridad que Dios le había dado. Cuando tú lees, cuando cualquier persona lee, aún no sea creyente, la palabra de Dios, percibe, siente, puede ver la autoridad que hay en la palabra del Señor. El otro requisito que tenía que cumplir para que un libro sea aceptado como inspirado o la palabra, que sea la palabra de Dios, era que el contenido tenía que ser espiritual. Y esto es bien importante, hermano. Porque una cosa es que un libro sea bonito, que sea tierno, que tenga palabras muy profundas o escogidas, o inclusive que un libro apele a la compasión, a la misericordia, al amor. Eso lo diferencia mucho, pero mucho de un libro espiritual. Porque el libro que es espiritual no va al intelecto, no va a la mente, va directamente al alma. Y ese libro que es espiritual es capaz de transformar, de producir cambios en la vida espiritual de una persona sin que nadie lo explique. Y eso solamente lo puede hacer la palabra del Señor, porque es un libro totalmente espiritual. Espiritual, ¿por qué? Es porque en ella se narran, se habla de cosas que son totalmente desconocidas al intelecto o al conocimiento humano. No pueden salir ni siquiera de la imaginación, porque la imaginación no llega hasta lo espiritual. La imaginación produce imágenes fantásticas, pero un libro, para que fuese aceptado como inspirado por Dios en el canon, aceptado en el canon, tenía que tener un lenguaje, un contenido espiritual. De hecho, por eso, déjeme decirle como una nota al margen, como dice otra pequeña notita. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares fue uno de los libros del Antiguo Testamento que más tiempo se duró para ser aceptado como inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque muchos decían que ese libro era muy sensual. Si usted ha leído el libro de Cantar de los Cantares, allí parece ser que se está describiendo la relación de un hombre y de una mujer, o ese aspecto erótico o sensual como tú y yo lo conocemos. Y por eso para muchos se les hacía difícil aceptar que este libro fuera inspirado por Dios. Pero luego, avanzados los años, que el Señor trae más revelación. Y esa es otra prueba, hermano, que yo siempre digo. Usted puede ir a seminario, usted puede leer libros, usted puede tener maestros que son muy bíblicos. Pero si Dios no abre sus ojos para que usted entienda, para que usted discierna la palabra de Dios, nunca, ningún sermón, ningún libro,
ni por más que usted se esfuerce, no va a poder entender. Los mismos discípulos de Cristo, los apóstoles que anduvieron con él, dice la Biblia que Dios fue que le abrió los ojos para que pudieran ver, le abrió el entendimiento más bien para que pudieran entender. Y ahí comenzaron ellos a entender. Y en el libro de Cantar de los Cantares es un buen ejemplo de que los libros no eran aceptados tan fácilmente en la Biblia. Años después fue que se aceptó el libro de Cantar de los Cantares como un libro que tenía un lenguaje espiritual muy profundo, muy bello acerca de Cristo y la iglesia. Ese es el mensaje de Cantar de los Cantares. Lo último, o el último requisito, o no el último, sino el que yo tengo acá, porque habían otros requisitos que un libro debía cumplir para ser aceptado como un libro que viene de parte de Dios, era la exactitud de la información. Ese libro tenía que ser exacto en cuanto a lo que tiene que ver con el estilo del escritor, la geografía, el lugar donde se escribió, la referencia que se hace a los lugares, a las personas, los datos en sentido general, tenían que ser exactos. Entonces estos 4 requisitos en general debían cumplir estos libros que están en la Biblia para ser aceptado como palabra inspirada, palabra divina de Dios. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quiénes eran los que se reunían y analizaban, consideraban si un libro venía de parte de Dios o no? ¿Quién lo sometía a estos requisitos muy fuertes, muy estrictos? Eran maestros o rabinos judíos que desde la creación, desde el Antiguo Testamento, vienen conservando, preservando, inclusive Dios mismo lo comisionó, le dio esa responsabilidad de conservar, de preservar estos escritos. Y ellos a su vez le pasaron eso a sus siguientes generaciones para que continuaran ese trabajo de preservación de esos escritos sagrados. Eran personas altamente preparadas, altamente conocedoras. Y por último, en el caso del Nuevo Testamento, los apóstoles mismos fueron los que escribieron o autorizaron o confirmaron los libros del Nuevo Testamento, y los primeros cristianos inmediatamente después Cristo partió a su trono, al cielo. De hecho, usted ve, por ejemplo, que Pablo valida, confirma el Evangelio de Lucas, por ejemplo, o los Hechos, y Pablo lo menciona a Lucas. Usted ve que Pedro también valida, confirma los escritos de Pablo, porque eran apóstoles que se conocían, anduvieron con Cristo, estuvieron con Cristo. ¿Quién más para narrar y decir la verdad de Cristo que los que fueron enseñados por él mismo? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cómo conservaron? Algo tan grandioso, hermano, es que como por tantos siglos, estamos hablando de 1500, 1600 años que se tomó para escribir todo lo que usted tiene en sus manos, que conoce como Biblia. Esos 66 libros. ¿Cómo pudo haberse conservado, preservado en el tiempo? ¿Cómo no desaparecieron con las guerras, las invasiones que hubo? Los fuegos, las inundaciones. ¿Cómo se pudo preservar en el tiempo? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solamente el poder de Dios pudo haber logrado de que hombres asumieran la preservación, la protección, la integridad de estos escritos sagrados. Pudo haberlo logrado. Solamente el poder de Dios.
Y Dios estableció desde un principio escribas y también otro tipo de personajes que podían ser escribas o otras personas que le llamaban copistas. Gente que copiaban los escritos sagrados. Usted sabe que los primeros 5 libros los escribió Moisés y que Moisés fue criado en la realeza de Egipto. Moisés fue criado ahí mismo en las faldas de Faraón. Moisés tenía cultura, tenía educación, por lo tanto tenía acceso a los materiales de los egipcios, que era la sociedad más avanzada. Por eso Moisés pudo escribir esos primeros 5 libros que se le llama el Pentateuco, o lo que la Biblia frecuentemente se refiere como la ley de Moisés. Y así lo hizo Josué, así lo hizo Samuel, hasta llegar a estos hombres que Dios mismo encargó a que escribieran y preservaran su palabra a través de los siglos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Aquí vemos este escriba Sadoc, que tenía la responsabilidad dada por Dios de escribir y también de preservar esos escritos sagrados. Otro ejemplo lo encontramos en Deuteronomios capítulo 17, versículo 18. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dios mismo ordenando acá de que habría de escribirse en un libro una copia de esta ley. Dice, y que ese original, esa copia, ese libro original tenía que ser guardado, cuidado por los sacerdotes levitas. Y solamente esos sacerdotes levitas tenían el cuidado, la protección de esos escritos, y luego, como fue Dios que le dio ese ministerio, se lo pasaban a sus hijos y los hijos a los hijos de los hijos. Y así fue la palabra de Dios siendo preservada. Ahora, el ejemplo más quizás evidente de esos escribas y el celo que tenían por no solamente escribir, copiar lo que oían, lo que se le decía, sino también cuidar, preservar, es Esdras. En Esdras 7:6 dice de Esdras mismo: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Este Esdras era uno de esos escribas bien diligente, conocía la palabra. Dice que cuando él la leía, él le ponía el sentido a la palabra, de manera de que los israelitas, los judíos, cuando le escuchaban, no solamente estaban escuchando palabras muertas, sino que él interpretaba esas palabras como de parte de Dios. Era celoso también en guardar, en preservar esos rollos en los cuales se escribieron esos primeros escritos sagrados. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay, hermano, una cantidad de evidencia de cómo Dios a través de los siglos ha preservado esta escritura. Déjeme decirle que estos escribas, hermano, estos copistas, es válido preguntar, por ejemplo, hermano, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos escribas que escribieron no se equivocaron, por ejemplo, al escribir las escrituras de un material a otro? Porque recuerden que
conforme avanzaba el tiempo y Dios iba dando conocimiento a los hombres, también los materiales iban cambiando. Primero se escribió en piedra, luego se escribía en pieles de animales, ¿verdad? Y luego en pergaminos. Entonces, ¿quiénes se encargaban de traspasar esas escrituras de este tipo de material a este otro tipo de material? Los escribas y los copistas. Ahora, esto es grandioso, hermano. Porque esta gente, cuando yo estuve leyendo, estudiando estas cosas, hermano, los pelos se me enchinaban, como dicen aquí, y en otros países, como en mi país, República Dominicana, le dice, se me engrifaban los pelos, me engranojé, decimos por allá. Porque estos hombres, y pensaba yo también, estos se pasaron de estrictos. ¿Por qué? Porque ellos contaban de margen a margen la cantidad de palabras que había en el original. Y así cuando lo pasaban a otra copia, a otro tipo de material, ellos aseguraban de que de margen a margen, o sea, de principio a fin, hubiera la misma distancia. Y habían exactamente 30 palabras y la contaban. Luego que ellos terminaban de contar 30 palabras por línea, por ejemplo, también contaban cada letra, letra por letra. Eso se llama el celo de Dios para cuidar que no se alterara, pero que tampoco se perdiera la esencia del mensaje de la palabra de Dios, valga la redundancia, palabra por palabra, letra por letra. Y así de generación en generación, ellos fueron copiando y celosamente revisando. Hay algo que también yo creo, antes de terminar, es bueno haciéndole honor a la honestidad y a la transparencia cuando uno expone la palabra de Dios, de que sí es cierto que en la traducción se puede perder no el mensaje central, sino que se puede perder a veces énfasis. También se ha podido demostrar que hubieron errores, pero no eran errores de traducción de tipo espiritual, eran errores humanos, por ejemplo, como falta ortográfica, errores como por ejemplo en el tipo de palabra que se usaba, no en el mensaje. Esos errores no afectaron para nada el mensaje central de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa se puede perder o no perder, sino diluir? Es la fuerza, por ejemplo, con la que en un idioma una palabra expresa algo y en otro idioma. Le voy a poner un ejemplo. Acá en inglés y en español, que son los idiomas que conocemos. La palabra like en inglés no se usa en muchas maneras como se usa en español y viceversa. Por ejemplo, si en español usted le dice a una persona, I don't like you, su traducción es, tú no me gustas. Traducido literalmente me refiero, no me gustas. Si se lo dice un hombre a un hombre, va a decir que es raro, que no le gustan los hombres. Igual si se lo dice una mujer a una mujer. Porque en español, o por lo menos en el español que hablamos la mayoría de países latinoamericanos, no usamos esa expresión de que I don't like you, sino no me caes bien, me caes gordo, me caes pesado, ¿verdad? Ese tipo de expresiones. Pudiera ser que eso sí varíe un poco en lo que tiene que ver con el ímpetu, con la fuerza, o quitarle fuerza a una palabra. Por ejemplo, en Mateo 28, donde está la gran comisión que habla de Cristo ordenando o comisionando a la iglesia, o sea, a ti y a mí, a que vayamos y prediquemos el evangelio. La palabra que se traduce ahí en la Biblia,
que tú y yo tenemos, Reina Valera 1960, es id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese id en el original griego implica no solamente ir a un lugar porque me están mandando, implica también de que tú vas a ir aún inclusive si tienes que morir. Pero en español no hay manera de decir id hasta que tengas que morir. Id aún así significa que tengas que morir, porque entonces se necesitarían cientos y cientos de Biblia para poder darle ese énfasis. Y a eso me refiero con que la única cosa que quizás puede afectarse en la traducción es que en un idioma una palabra quizás tiene un sentido en cuanto a sus fuerzas, a su énfasis, que en otro idioma quizás tiene menos o más. Pero el mensaje al fin y al cabo siempre va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Una de las, para concluir, de las Biblias que más ha contribuido a la confirmación de que la Biblia que tú y yo tenemos es realmente la palabra de Dios, es la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea, o sea, de la Biblia de los judíos, que estaba en hebreo. Se tradujo al idioma griego, que era el idioma que ya los judíos comenzaron a hablar desde que cayeron en la cautividad en Babilonia. Ya ese hebreo de ellos se fue diluyendo, se fue perdiendo y se vio la necesidad de traducirla entonces al griego. Y esa Biblia es la que conocemos hoy en día como la Septuaginta, que también la representan con los números romanos, la LXX, Septuaginta. Habla de 70, la L 50 y cada X representa un 10. Esta Biblia Septuaginta una vez más confirma que los libros que están en la palabra de Dios que tú y yo tenemos, específicamente todos los libros del Antiguo Testamento, son exactamente los mismos que están en la Biblia que tenemos nosotros los creyentes en Cristo, los protestantes como nos llaman, y la Biblia que tienen los judíos que todavía hoy en día usan. Eso se llama la Septuaginta. Mis amados hermanos, yo espero que esta palabra en esta noche haya sido de gran bendición. El viernes, con el favor de Dios, si Dios lo permite, si Cristo no ha venido o si Cristo no nos mandó a buscar, hasta el viernes estaremos hablando entonces cómo vino la Biblia a nuestras manos, las diferentes versiones que hay, la segunda parte de este estudio. ¿Cuáles son las Biblias que están ahora mismo en las librerías? ¿Quién las hizo? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la recuperaron? ¿Cómo la tradujeron? Y sobre todo hablaremos de la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia que por una gran mayoría de creyentes usamos, sobre todo los creyentes de habla hispana, obviamente, usamos hoy en día. ¿Y por qué es que la usamos? ¿Y por qué es que particularmente yo como pastor recomiendo que se lea esa versión de Reina Valera? Que Dios sea con tu vida y con tu familia. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo. Y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.